Saludos América Latina y el Caribe. Tenemos el gusto de conversar en este momento con Juana Barragán Díaz. Ella es oficial de programa sobre el derecho a la educación de la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, quienes ha accedido a dialogar con la CLADE, la campaña latinoamericana por el derecho a la educación. Muchísimas gracias, Juana, por aceptar este diálogo. Gracias María, a ti por la invitación y evidentemente a la CLADE. Un gusto. Bueno, y ya para entrar en materia, ¿cuál es esta reflexión sobre este escenario internacional de los derechos humanos para este 2025? ¿Qué reflexión nos puedes compartir? Bueno, quizás antes de esa reflexión, si pudiera presentar a mi ONG también para que sepan un poquito de dónde viene mi discurso y evidentemente el trabajo que realizo. La Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, GISCR por sus siglas en inglés, es una organización de derechos humanos que aboga por la protección y el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales. Entre esos derechos encontramos el derecho a la educación. Nosotros le marcamos bajo un foco que es los servicios públicos, en el cual también encontramos la salud. También abogamos por la justicia económica y por la transición justa. La transición justa se refiere a todo lo que tiene que ver con cambio climático y ambiental. Y quizás desde esa perspectiva podría plantear qué es lo que motiva nuestro trabajo y por lo menos el foco de educación. Y es que la educación no es ni una mercancía ni un privilegio, es un derecho de todas y todos. Y es bajo esa premisa que nosotros desarrollamos una serie de trabajo. Y quizás para este 2025 y lo que nosotros estamos viendo es la importancia del financiamiento de la educación, pero no cualquier educación, de la educación pública. Y es en eso que nosotros siempre nos enfocamos. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos hecho muchísima investigación sobre el efecto de la privatización en, eh, en la educación, cuáles son los impactos de la privatización en la educación. Ahora estamos abordando mucho más la cuestión del financiamiento de la educación pública. No solamente estamos enfocándonos en la educación, sino en el servicio público, en los servicios públicos en general. ¿Y cuál es el marco normativo que está detrás de esta obligación estatal de financiar los sistemas educativos? Y si quisiéramos expandirlo mucho más, como me preguntabas o me planteabas inicialmente, quizás algunos de los desafíos que vemos actualmente es, por ejemplo, todo el campo de la digitalización de la educación, en donde entran actores privados con unas lógicas específicas, con una baja regulación que tenemos que tener en cuenta, esa falta de financiamiento que también es muy grave y que se debe impulsar en los estados porque realmente es la obligación estatal de cumplir con ese financiamiento a la educación pública, entre otros. Pero quisiera abordar esos dos que son algunas de nuestras prioridades también en nuestra organización. Em, Gracias, Juana, por este aterrizaje sobre los derechos humanos y este nuevo mapeo que hace la participación de actores privados con otro tipo de injerencia, si se puede decir, ¿no? Frente a ello, ¿qué análisis tienen ustedes sobre este cruce entre derechos humanos, justicia social y las propias desigualdades que hay en América Latina y el Caribe, para tu juicio? Bueno, realmente si hablamos de educación, la educación es una herramienta de justicia social, es una herramienta de transformación, es una herramienta de dignidad. Y si lo vemos desde ese foco, volvemos a este mismo logo de que la educación no es una mercancía, es realmente un derecho. Y es un derecho que permite ejercer otros derechos y que permite cumplir con ese rol social mucho más profundo de bien común, ¿no? La educación al final es un bien común. Entonces yo quisiera resaltar de nuevo la importancia de mantener la educación como un bien público, no como una mercancía, y que esto permite toda esta transformación social. En el momento en que entra la lógica mercantil, evidentemente las reglas del juego cambian y la perspectiva es otra. Entonces, esto es lo que nos permite, la educación en realidad nos permite además romper ciclos de pobreza, de discriminación, de reducir desigualdades, o sea, realmente la lucha por la educación es una lucha profunda por justicia social y económica. Cuando señalas que cambian las reglas del juego, yo me estoy imaginando así, puede ser puede ser fútbol, puede ser vóley, puede ser cualquier juego con pelota, ¿verdad? Están cambiando las reglas del juego.
Si metiéramos en la cancha la justicia fiscal, ¿cómo cambiaría el juego? O sea, ¿qué reglas están antes de que entre la justicia fiscal y cómo cambiaría el juego? ¿Y quiénes La ganarían? justicia No sé, fiscal, o ¿sí? sea, asegurar el financiamiento de la educación con justicia fiscal. Pues realmente la lógica es cuando tienes financiamiento público e inviertes en una educación pública, la lógica ahí es el bien común, ¿no? Y es que todas y todos podamos tener una educación pública de calidad, gratuita, accesible, culturalmente relevante, etcétera. Evidentemente el Estado tiene la lógica de poder beneficiar al mayor número y con una lógica también de que construimos ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, el currículo demuestra el bien común, demuestra hacia dónde vas como país, etcétera. Si no está financiada la educación y son actores privados los únicos que están manejando eso, no tienes absolutamente ningún control de cuál es el currículo, hacia dónde vas, que no haya una lógica de beneficio económico en lugar de una lógica de desarrollo social, ¿no? De un país. Entonces yo creo que esas son las diferentes cosas que hay que tener en cuenta. Ahora, creo que más que cambiar las reglas del juego, es enfocarnos en que la justicia fiscal permite realizar o garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Es una obligación estatal financiar los derechos económicos, sociales y culturales por medio de servicios públicos. Y es en esa obligación de, por ejemplo, se llama Maximum Available Resources, la cantidad máxima de recursos disponibles, proveerlos hacia esa garantía de derechos. Pero más allá de analizar, por ejemplo, esa cantidad máxima, es que ese máximo hasta se puede subir, ¿no? Cuando tienes una real justicia fiscal. Entonces, por ejemplo, en sistemas que son progresivos, en sistemas fiscales progresivos, vas a tener mucho más dinero, evidentemente, en el país que puede financiar muchísimo más los servicios públicos. Y en comparación, en sistemas regresivos no es el caso. Entonces, es paradójico que muchos países dicen, ay, no, es que no tenemos recursos, no tenemos recursos, pero se permite la ilusión fiscal, pero se permite que los ultrarricos no paguen impuestos, pero se permite que las compañías no paguen impuestos. Entonces es en esta lógica que nos tenemos que centrar, ¿no? Que sí hay recursos y que se pueden distribuir mejor, pero para eso necesitamos una justicia fiscal. Y quizás para ir un poquito más allá, no solamente del campo de educación en el que nosotros actuamos, tuvimos en 2022 lanzamos, no, en 2023 lanzamos una campaña, no, 2023, yo sigo en el 2024, no, en el 2024 lanzamos una campaña súper interesante a nivel latinoamericano, que creo ustedes ya han visto, que se llamó Date Cuenta. Y Date Cuenta lo que pretendía era sensibilizar y democratizar este conocimiento de la justicia fiscal y de cómo los ultrarricos deberían pagar correspondiente para poder proveer los servicios públicos de calidad. Y un ejemplo así súper concreto es que lo que ganan las 98 personas más ricas de toda Latinoamérica en un día podría financiar la construcción de 145 escuelas públicas. La ganancia de un día. Entonces es en eso que nosotros volvemos a entrar, en cómo equilibramos esa balanza, ¿no? Y a quién se le están de verdad otorgando la mayor cantidad de recursos, quién es el que más lo necesita. Eh, dice el refranero popular que quien paga la música decide qué suena. eh, Poniéndolo como en la cotidianidad. Significaría entonces que con la justicia fiscal, si lográramos hacer esta demanda sobre mayor transparencia de la fiscalidad, pero además también de la priorización de los estados, podría cambiar esta desigualdad en todos los ámbitos de los derechos, también en el educativo. Claro que sí, así sería. Y frente a esto, así como bien concretamente, el financiamiento de la educación parece estar amenazado, no solo en la región, sino a nivel planetario. El financiamiento público, los estados parece que están echando un paso hacia atrás para poder financiar la educación pública a lo largo de toda la vida. Estamos hablando desde primera infancia hasta la educación de personas jóvenes y adultas en toda su trayectoria educativa. Estos impactos de la privatización, ¿cómo viene esa tendencia? ¿Es posible revertirla? ¿Viene acelerada? ¿Se puede revertir?
¿qué recomendaciones, qué análisis nos podrías compartir ya para ir finalizando este diálogo y análisis? Bueno, realmente creo que hay dos puntos por abordar. El primero es que hay que tener conciencia que investigaciones dicen que el 97% de los recursos que se destinan a la educación son recursos domésticos. Es decir, que en el momento en que nosotros trabajamos en todo un sistema fiscal que sea justo, que sea progresivo, evidentemente vamos a alzar la cantidad de esos recursos y evidentemente los que son disponibles para la educación. Ha habido todo un corte a nivel internacional sobre los recursos en el desarrollo, ¿no? ODAs, pero yo creo que eso es un porcentaje muy marginal. O sea, se centra mucho en ese debate y lo quería exponer acá, porque nos centramos mucho en el 3% cuando el 97% es interno. Entonces, hay primero que actuar de manera nacional, ¿no? De manera interna. Y por otro lado, evidentemente sí ha habido toda una corriente impulsada por el neoliberalismo hacia la privatización de servicios públicos, incluida la educación. Y creo que es una corriente que va a seguir existiendo porque de todas maneras las personas tienen la libertad de establecer un servicio privado, otro que el público, que es la obligación estatal, pero más allá de que exista o no, yo creo que lo que es muy necesario es que el Estado de verdad otorgue las oportunidades a todas y todos que quieran estar en el servicio público, que sea un servicio público gratuito y de calidad, y que además de eso regule de manera muy, muy fuerte los sistemas, o bueno, la parte privada que hay, ¿no? Y yo creo que en eso quizás podría señalar tres investigaciones que hemos hecho, si me lo permite, si hay el tiempo. Adelante. Bueno, la primera es una en Costa de Marfil y en Senegal, donde nosotros vimos el impacto de la comercialización en el derecho de la educación. Y trae impactos de verdad nefastos, entre exclusión, desigualdad, discriminación, o sea, realmente, y un debilitamiento también del sistema público. Eso por un lado. Hicimos varias investigaciones desde 2022-2023. También hicimos investigación en Matare, donde Matare es una serie de barrios muy marginados en Kenia, en Nairobi, la capital de Kenia, en donde mostraban cómo en realidad la gente quiere un servicio público, pero al no tenerlo en sus barrios, les toca ir a colegios privados que no siempre son oficiales y que prácticamente nunca están regulados. Entonces, como las familias de verdad quieren ese servicio público, pero no se les ha dado hasta el momento. Y hay toda una lucha comunitaria ahí que se está haciendo para que realmente ese derecho a la educación pública se garantice. Y el tercero, y creo que este también está ligado a algo que ya habíamos conversado, es un estudio que hicimos con socios en Liberia. En Liberia se generó un programa que se llamaba LEAP, o se llama LEAP, que es Liberian Education Advancement Program, y en ese programa se empezaron a transformar los colegios públicos en colegios privados. Y la cantidad de impactos en los derechos humanos, ni te lo imaginas, que pudimos descubrir en esa investigación, desde falta de transparencia, desde conflicto de interés por las partes privadas con el gobierno, de promesas incumplidas a las poblaciones, falta de regulación y de respeto de los derechos laborales de los empleados por esos proveedores privados. Entonces, realmente lo que vemos es que una de las cosas más importantes y el rol esencial al fin y al cabo del Estado también es regular, y que si hay privatización debe de haber regulación. Bueno, muy interesante este diálogo. En realidad nos quedan como muchas más preguntas, pero quería así como para el cierre, a ver si nos puedes compartir. En la CLAD hemos reflexionado mucho sobre este debate de la educación como bien, como servicio, como derecho. Eh, Hemos preferido siempre ubicarlo desde como un derecho humano y por lo tanto ahí que la garantía para todos, todas, todes, ¿verdad? Pero tú también has señalado el servicio educativo y el bien público de la educación. ¿Nos puedes hacer como un cierre sobre esta reflexión también para saber dónde están estos debates internacionales y los términos que se están utilizando politizados de alguna Ujú. manera?
Yo creo que si te pudiera decir, y el eslogan es lo mismo que te he dicho varias veces, y es que la educación no es ni una mercancía ni un privilegio, sino un derecho. En GI nos planteamos desde esta óptica, es un derecho. El problema cuando se trata como un servicio, evidentemente yo hablo de servicios públicos, no de la educación como un servicio, en donde las personas que vienen, en vez de ser estudiantes, son clientes. Cuando entra esta lógica de mercado es extremadamente grave, porque evidentemente lo que sucede es que ya pasa de ser un derecho a algo que me puede generar un beneficio económico, ¿no? A una mercancía que puede intercambiar con clientes. Entonces, esa línea para nosotros sí es súper clara y es que para nosotros siempre la educación va a ser un derecho. Eh, sí. Bueno, muchísimas gracias. Qué bueno que podamos seguir coincidiendo en estos espacios porque así vamos articulando muchos esfuerzos y sabemos que en unos tiempos que parecen un poco más complejos para los derechos humanos, pues trabajar articuladamente es ni siquiera una opción, es la salida, digamos. Entonces, agradecerte este puente también con la Iniciativa Global por los Derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, para la despedida, una frase con la que te quieras ya cerrar este diálogo tan interesante. Quizás decir, recordar que si bien la obligación de proveer el derecho es la responsabilidad estatal, también es la responsabilidad de todas y todas que queremos un mundo más justo. Y que en ese sentido la sociedad civil realmente tiene una responsabilidad y un deber de garantizar que los derechos no se negocien. Con eso quisiera terminar. Muchísimas gracias, Juana Barragán Díaz, y esperamos muy pronto volvernos a encontrar y seguir profundizando sobre estos temas.